Recibí un mensaje de una desconocida a las 3 de la mañana que decía, ¿eres tú la de estas fotos? Tu mejor amigo me las vendió por 500 pesos en un grupo de Telegram. En ese segundo, el aire se escapó de mis pulmones y sentí como si una mano helada me estrujara el corazón hasta dejarlo seco. No eran fotos cualquiera, eran las imágenes más íntimas que alguna vez le envié a mi expareja, fotos que yo creía borradas, pero que mi hermano de vida, Mateo, había rescatado de una carpeta oculta cuando le presté mi celular para hacer una llamada de emergencia. Mi intimidad, mi dignidad y mi confianza estaban siendo subastadas por el precio de una cena barata porque él tenía deudas de apuestas que no podía pagar. Mateo y yo nos conocíamos desde que teníamos 6 años. Crecimos en el mismo barrio, compartimos pupitre en la primaria y nos cubrimos las espaldas en cada travesura de la adolescencia. Yo confiaba en él más que en mi propia sombra. Cuando su madre enfermó, yo estuve ahí. Cuando se quedó sin empleo, yo le presté dinero que nunca me devolvió. Cuando me dijo que necesitaba mi teléfono porque el suyo se había quedado sin batería y tenía que avisar a su hermana sobre un accidente, se lo entregué sin dudar. Jamás imaginé que, mientras yo estaba en la cocina preparándole un café para calmar su supuesto susto, él estaba entrando en mi galería, rebuscando en los archivos eliminados y enviándose a sí mismo las pruebas de mi vulnerabilidad. El impacto no fue solo emocional, fue un terremoto que derribó cada pilar de mi existencia. Esa misma semana, el rumor corrió como pólvora en un pueblo donde todos se creen jueces de moral ajena. El miércoles, al llegar a mi oficina en la agencia de seguros donde trabajaba, noté que el ambiente estaba cargado. Las risitas en la cafetera cesaron cuando entré, y las miradas de mis compañeros hombres pasaron de ser profesionales a ser depredadoras o burlonas. No pasaron ni 2 horas cuando mi jefe, un hombre que siempre se jactó de ser de valores tradicionales, me llamó a su oficina. No hubo preguntas sobre cómo me sentía o si necesitaba apoyo legal. Simplemente puso una captura de pantalla sobre su escritorio y me dijo que mi comportamiento privado estaba afectando la imagen de la empresa y que, por el bien de la armonía laboral, debíamos terminar mi contrato. Perdí mi carrera por el crimen de un tercero. La confrontación con Mateo fue la escena más surrealista de mi vida. Fui a su casa, temblando, con el corazón en la garganta. Cuando le mostré las capturas, no hubo llanto, no hubo perdón, ni siquiera hubo vergüenza. Se encogió de hombros, se prendió un cigarrillo y me miró con una frialdad que me dio escalofríos. «Ay, por favor, no seas tan dramática», me dijo con una voz que desconocía por completo. «Son solo un par de fotos, ni que fueras modelo. Necesitaba la lana rápido porque unos tipos me estaban buscando por lo del casino. Además, en esos grupos nadie te va a reconocer de verdad, solo eres una cara más. Deberías estar agradecida de que no pedí más por ellas». En ese momento entendí que la persona que yo amaba como a un hermano nunca había existido, frente a mí solo había un adicto al juego con el alma podrida por la conveniencia. La humillación pública es un tipo de dolor que se siente en los huesos. Mis padres, aunque intentaron apoyarme, no pudieron ocultar la decepción en sus ojos. Mi madre lloraba en silencio y mi padre me miraba con una lástima que me hacía sentir como si estuviera manchada permanentemente. Los amigos en común se alejaron, unos por el chisme, otros porque no querían meterse en problemas y otros porque, en el fondo, disfrutaban del espectáculo de mi caída. Me encerré en mi cuarto durante un mes. Borré todas mis redes sociales, apagué el celular y me quedé en la oscuridad, contemplando seriamente si valía la pena seguir despertando en un mundo donde tu mejor amigo te vende por 500 pesos. El aislamiento era total, me sentía una paria, una sombra de lo que alguna vez fui. Pero en el fondo de ese pozo, algo dentro de mí hizo clic. No fue un momento de iluminación mágica, fue una rabia fría y calculadora que reemplazó a la tristeza. Si el mundo quería verme, me vería, pero bajo mis propios términos. Decidí que no iba a ser la víctima de la historia de Mateo. Fui a la policía, hice la denuncia formal bajo la ley de delitos digitales, aunque sabía que el proceso sería lento y doloroso. Tuve que mostrar las fotos a extraños en una oficina gubernamental para que sirvieran de evidencia, aguantando la respiración mientras documentaban mi humillación. Pero cada firma en esos papeles era un ladrillo que ponía de vuelta en mi muro de dignidad. Con los pocos ahorros que me quedaban y vendiendo algunas cosas, decidí que no podía quedarme en el mismo lugar donde cada esquina me recordaba a la traición. Me mudé a una ciudad grande, a 300 millas de distancia, donde nadie conocía mi nombre ni había visto esas imágenes. Al principio, sobreviví trabajando en lo que fuera, pero siempre cargaba con mi vieja cámara reflex. Empecé a usar la fotografía no como un hobby, sino como una terapia. Empecé a retratar a mujeres que, como yo, habían pasado por traumas, abusos o traiciones. Quería capturar la fuerza que queda después de que te intentan destruir. Mi proyecto, que empezó en un parque público cobrando lo mínimo, se convirtió en algo mucho más grande. Lo llamé Invisible no más. Eran retratos de estudio, crudos, sin filtros excesivos, donde el foco era la mirada de resistencia de cada mujer.
Irónicamente, las herramientas que usaron para humillarme, la imagen y el lente, se convirtieron en mis herramientas de liberación. Empecé a estudiar técnicas de iluminación profesional y edición, pero siempre manteniendo la esencia humana. Mi dolor se transformó en una sensibilidad única para entender cuando una mujer se siente vulnerable frente a la cámara y cómo hacerla sentir como una guerrera. El estudio creció. De un cuarto rentado pasé a un local en el centro artístico de la ciudad. Mis clientas no venían solo por una foto bonita, venían por la experiencia de ser vistas con respeto. Muchas me escribían correos después de sus sesiones diciendo, gracias por hacerme sentir fuerte de nuevo, o es la primera vez que me veo al espejo y no siento vergüenza. Esas palabras eran mi verdadera medicina. Mientras tanto, el proceso legal contra Mateo seguía su curso en mi antigua ciudad. Mi abogado me mantenía informada, Mateo no solo me había vendido a mí, sino que había intentado hacer lo mismo con otras mujeres, pero yo fui la única con el valor de denunciar y sostener el caso hasta el final. El karma, ese juez silencioso, empezó a hacer su trabajo. Mateo no solo perdió el juicio y fue condenado a pagar una indemnización y a realizar servicio comunitario bajo vigilancia, sino que su reputación se desintegró por completo. La noticia de su condena salió en el periódico local. Su jefe lo despidió de inmediato, nadie quería a un depredador digital trabajando en una oficina contable. Su familia, que al principio intentó defenderlo, terminó por repudiarlo cuando descubrieron que también les había robado joyas y dinero para seguir apostando. Se quedó solo. La última vez que supe de él, estaba viviendo en una pensión de mala muerte, huyendo de cobradores que no tenían la misma paciencia que tuve yo. Sus deudas de apuestas se volvieron impagables y aquellos tipos que lo buscaban, finalmente lo encontraron. A veces me pregunto si esos 500 pesos valieron la pena para él. Para mí, ese dinero fue el precio de mi libertad. Me costó mi antigua vida, sí, pero la vida que tengo ahora es 1000 veces más auténtica. Ya no camino con la cabeza baja. Tengo un estudio exitoso, he realizado exposiciones en galerías importantes y, lo más importante, he recuperado el control total sobre mi imagen y mi narrativa. Mis padres finalmente entendieron que yo no fui la culpable y nuestra relación se sanó desde un lugar de respeto mutuo. Aquel ex amigo, el que pensó que yo era solo una cara más, ahora es quien no puede mostrar el rostro en la calle por miedo a sus acreedores o por la vergüenza de ser un delincuente fichado. Yo, en cambio, cada vez que veo una de mis fotografías colgada en una pared, recuerdo que la belleza más real es la que surge de las cenizas. Ya no hay rastro de esa chica que lloraba en la oscuridad de su cuarto. Hoy soy una mujer que convirtió su mayor humillación en su mayor triunfo. Hoy vivo mi mejor vida, rodeada de personas que me valoran por mi talento y mi resiliencia, mientras él carga con el peso de su propia bajeza. Cada vez que recuerdo lo que pasó, ya no siento el vacío en el estómago, ahora solo sonrío, porque sé que el fuego que intentó consumirme solo terminó por templar el acero de mi espíritu. La traición de Mateo fue el final de una versión débil de mí, pero fue el nacimiento de la mujer poderosa que soy ahora. ¿Alguna vez un familiar o amigo te traicionó por dinero o secretos? Cuéntame en comentarios, tu historia podría ser la próxima. Hay historias que duelen y otras que sanan. Síguenos para más relatos como este.